Niños de Ica, esta noche estamos muy agradecidos y les damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes iqueños a este gran recital de una niña prodigio, una niña de apenas 12 años que canta la vivencia del suelo peruano que le vio nacer. Karina Fernández de la Cruz. Ella viene surcando ya con plomo. Una niña de apenas 12 años llega a Lima para triunfar y hoy, como peruana, ella quiere demostrar al suelo iqueño y quiere demostrar a cada uno de nosotros, como cholos que somos, como peruanos que somos, que debemos conocer la vivencia de nuestro pueblo peruano hecha canción. Hoy, esta noche, ella nos brindará sus hermosos temas ya ranqueados a nivel nacional, porque sabemos que Karina Fernández ha paseado ya por todas las partes de nuestro suelo peruano, hoy aquí en Ica. Hoy, aquí en Ica, hermanos, hermanas y niños, realmente es un bonito ejemplo ella como pequeña que lleva pues en sus venas esta sangre inca, esta sangre chola que la hace pues interpretar la vivencia quizás de un niño abandonado, quizás la vivencia de un niño huérfano con la violencia que vive muchas veces aquí en el Perú, y es que Karina Fernández lleva el acetato del surco sonoro para presentar y hacer la canción, hacerle poesía y vivir para que el pueblo peruano, y quien muchas veces al escuchar este tema, me he puesto la mano al pecho como madre que soy y digo, gracias a Dios, el tener aún vida aquí en esta tierra para aún ver a mis hijos como madre que soy yo. Y también como madres que son ustedes, ¿quién no pide a Dios? Decir, Padre, dame vida hasta que mis hijos lleguen a ser profesionales. ¿Quién no quiere un hogar unido, siempre fuerte, como peruanos que somos? No importa pobres, pero unidos, con ese amor que Dios hizo, que el hogar sea la mejor base fundamental aquí en el Perú. Y esta noche estamos en este gran recital, usted y yo, los niños, gozaremos de las canciones de Karina Fernández, una niña como cualquiera de ustedes, sus hijos puede ser. Ella esta noche demostrará su gran talento, su gran amor hacia la tierra que le vio nacer este suelo peruano. Bien, aquí estamos desde Lima, viniendo a acompañar a Karina Fernández. Y esta noche el encargado será un humilde hombre de pueblo, quien tiene el gran privilegio de pasear por todo el Perú y fuera de nuestras fronteras. El gran maestro de ceremonias, el comunicador social que llega hacia la masa trabajadora. Él es Juan José García Porras, el popular JJ, que muchas veces estuvo aquí trayendo nuestra música y también hablando la vivencia de este suelo peruano. Aquí está el popular maestro de ceremonia, comunicador social, Juan José García Porras, el popular JJ. ¿Cómo está? Qué alegría de estar con ustedes esta noche y poder sentirme tan feliz de poder tener calidad humana en este gran teatro, en este gran local, San Luis Gonzaga de Ica. Señoras y señores, antes que nada, pedirle el aplauso espectacular para aquellos artistas que están con nosotros aquí. Víctor Angulo, los integrantes de este marco impresionante que nos van a dar el colorido especial a este gran acontecimiento de nuestro folclore peruano. Primero lo nuestro, después el resto. Lo importante de todo
es que cada ser humano que llegamos a esta tierra, venimos a cumplir una misión, la misión de entregar algo a este lugar donde hemos nacido. Quiere decir que si usted nació en Lucanas, usted tiene que luchar por Lucanas. Si usted ha nacido aquí en Ica, tiene que aportar por Ica. Si usted nació en este Perú, tiene que aportar por su patria. Si usted nació en este continente, tenemos que luchar por la solidaridad de nuestro continente. Y aquí estamos, señoras y señores, con la bendición del Señor, para que podamos desarrollar este programa, primer concierto de una gran mujer, comparado con el cóndor, porque tiene que volar alto, muy alto. Ella es Karina Fernández, señoras y señores, que en cualquier momento estará con nosotros. Todos mis huesos son ajenos, yo tal vez los robé. Yo vine a darme lo que acaso estuvo asignado para otro, y pienso que si no hubiera nacido, otro pobre tomara este café. Yo soy un mal ladrón. ¿A dónde iré? Y en esta hora fría en que la tierra trasciende a polvo humano y es tan triste, yo quisiera tocar todas las puertas y suplicar a no sé quién perdón y hacerles pedacito de pan fresco aquí en el horno de mi corazón. El son ayacuchano con el marco musical para ustedes, señoras y señores.